Ser un jugador de béisbol de las grandes ligas es más peligroso que nunca, lo cual es irónico porque esto solía ser legal. Los jugadores llegaban al home así y nadie era expulsado del juego. Los estadios tenían paredes de concreto, no había redes para proteger a los fanáticos, ni vallas en los dugouts, pero de alguna manera hoy en día se lesionan más jugadores que nunca antes. Los equipos solían ser tan malos tratando lesiones, que el equipo de Cincinnati una vez envió un lanzador al dentista porque le dolía el brazo. Le sacaron una muela pero le seguía doliendo el brazo. Los lanzadores de hoy están tirando menos entradas, cuidando más el brazo y recibiendo la mejor atención médica del mundo. Pero ha habido más cirugías de Tommy John en el último año que en toda la década de los 80. Los bateadores usan más coderas, protectores faciales y cascos, pero son golpeados en la cara y lesionados más que nunca antes. Una vez un lanzador terminó su temporada y posiblemente su carrera arruinada, porque se lastimó el brazo por jugar demasiado Guitar Hero. Luz se lesionó después de atropellar accidentalmente a su hijo con su bicicleta, y varios jugadores han resultado heridos por estornudar. Estas lesiones eran reales, pero las lesiones falsas también están en su punto más alto. De acuerdo con un jugador, su equipo le dijo que si no fingía una lesión lo dejarían fuera del equipo, y esta es una nueva estrategia que se está utilizando en toda la liga. La MLB está comenzando a implementar nuevos equipos y nuevas reglas para resolver el problema de lesiones, pero han estado tratando de hacer que el béisbol sea más seguro durante décadas. Desafortunadamente para ellos jugadas como esta todavía pueden ocurrir, a diferencia de la mayoría de los deportes. En el béisbol el área fuera de juego está separada por una pared que sigue en juego, lo que ha causado un riesgo de seguridad durante más de un siglo. Los estadios de la MLB tenían paredes que eran de hormigón. Por ejemplo, Pete Reiser se fracturó el cráneo al chocar contra una pared, luego quedó temporalmente paralizado por chocar contra una pared diferente, y luego se fracturó el cráneo una segunda vez después de chocar contra una tercera pared. La MLB cambió gradualmente a una malla de alambre, vallas que también eran peligrosas. Por ejemplo, Willie Mays quedó inconsciente al chocar con una valla de alambre en esta jugada, y de alguna manera atrapó la pelota. Al final cambiaron a paredes acolchadas que también ocasionaron problemas, porque Turner Ward atravesó por completo una de estas paredes en esta jugada y aún así logró lanzar la pelota. Ahora las paredes están casi todas acolchadas y aseguradas, excepto por algunas vallas de alambre de cadena y marcadores del bullpen con los que los jugadores ocasionalmente chocan de cara. La MLB tiene un incentivo masivo para invertir en seguridad como esta porque los propietarios pierden millones de dólares pagando a jugadores lesionados cada año. En 1998 los equipos pagaron $116 millones en salario a jugadores lesionados que ni siquiera podían jugar. En 2021 esa cifra aumentó con locura a $870 millones, es decir un aumento del 750%, durante un periodo en el que el salario promedio aumentó alrededor del 300%, por lo que los propietarios están perdiendo más dinero que nunca debido a las entradas, y cuando esto sucede las cosas generalmente cambian. Por eso ya no se puede hacer esto. En el campeonato de la Liga Americana de 1977, Hal McRae rompió un doble play al correr directamente a través de la base y derribar a Willie Randolph, lo que permitió que la carrera anotara. 2 días después Craig Nettles ni siquiera intentó deslizarse y corrió sobre Frank Wright para romper otro doble play. Luego el día siguiente George Brett en venganza hacia Nettles intentó deslizarse hacia la tercera base y empujarlo. Nettles respondió pateándolo en la cara y los dos equipos comenzaron una pelea. Las 3 jugadas se consideraron completamente legales y ningún jugador fue suspendido. Antes podías deslizarte hacia una base de cualquier manera que quisieras hasta que esto sucedió en el campeonato de la Liga Americana en 2015. Con la carrera del empate en tercera, Howie Kendrick bateó de roleta a la segunda base y detener este doble play empataría el juego. Así que Chase Utley se deslizó de una manera muy brusca rompiendo el doble play y también rompiendo la pierna de Ruben Tejada. Después de apelar la decisión entonces vino la suspensión. Inicialmente la MLB dictaminó que esto era un deslizamiento completamente legal, pero Tejada nunca volvió a ser el mismo jugador, y la reacción negativa de toda la liga llevó a la MLB a prohibir por completo el deslizamiento para sacar el out, a menos que el fildeador estuviera directamente en el camino del corredor. El objetivo de la MLB era detener las colisiones en el deslizamiento de base. Ya no querían ver jugadas como esta en 2006 cuando Brian Anderson bateó un elevado al jardín de la izquierda, y A.J. Persinski en una jugada de pisa y corre hacia el plato y destruyó por completo a Michael Barrett. Le dio un puñetazo en la cara a Brzezinski, y las bancas se vaciaron. Michael Barrett pensó que esta jugada era sucia porque ni siquiera tenía la pelota todavía. Sin embargo, este deslizamiento era completamente legal hasta que esto sucedió en 2011. Scott Kuz en una jugada de pisa y corre llegó a home y atropelló a Buster Posey para anotar la carrera de la ventaja. Posey se perdió el resto de la temporada y aunque esta jugada también fue completamente legal y aceptada, recibieron incluso amenazas de muerte. Unos años más tarde MLB implementó lo que se conoce como la regla Buster Posey, que prohibía a los receptores bloquear el plato sin la pelota y a los corredores salir de su camino para atropellar a los receptores, lo que esencialmente prohíbe cualquier colisión en el plato. Al prohibir esto, la MLB vio una disminución del 45% en las lesiones causadas por choques en el plato, y al prohibir los choques de un corredor en la segunda
base, vieron una disminución del 36% en las lesiones debido a colisiones en la segunda. Sin embargo, la cantidad de lesiones en general ha aumentado drásticamente desde que se implementaron estas reglas, porque ahora los jugadores de posición se lastiman deslizándose más que cualquier otra jugada. Las lesiones por deslizamiento son más probables que ocurran durante los deslizamientos hacia la segunda base o hacia el plato, y tienen casi el doble de probabilidades de ocurrir cuando se desliza con la cabeza primero. Deslizarse con los pies primero solía ser una forma en que los corredores podían intimidar a los fildeadores haciéndolos más dudosos para bloquear una base o arriesgarse a ser golpeados. Pero desde que se eliminó del juego la eliminación de fildeadores, hay mucho menos incentivo para hacerlo, lo que causa más deslizamientos de cabeza primero y más lesiones. Prohibir las colisiones es solo una de las varias razones por las que se deslizan con la cabeza primero, pero ahora las lesiones están ocurriendo con más frecuencia. Esto demuestra que incluso las reglas que hacen que algunos jugadores estén más seguros tienen consecuencias no deseadas que hacen que el juego sea más peligroso para otros. Pero el béisbol ha avanzado mucho porque hasta hace poco los estadios eran esencialmente trampas mortales. Los dugouts no tenían vallas protectoras, los jugadores a menudo caían en ellas y eran golpeados por pelotas de foul. En 1999 Mo Bond cayó en un dugout tratando de atrapar una pelota y se lastimó el tobillo. El periódico Los Angeles Times escribió que sigue redes protectoras en el dugout, y eso es exactamente lo que pasó. Los dugouts ahora están protegidos por una barandilla. Los jugadores todavía caen en ellas mientras intentan atrapar las pelotas y son golpeados por bates y pelotas voladoras ocasionalmente, pero no es tan peligroso como en estadios como el de Oakland, que por alguna razón hasta el día de hoy no tiene barandilla en el dugout. A la MLB le importaba tan poco la seguridad que a principios de 1900, si había un lleno total, los equipos literalmente ponían a los fanáticos en el terreno de juego, y los fanáticos sostenían una cuerda en el campo exterior para formar una nueva cerca. Al batear una pelota más allá de esta cuerda resultaba en un triple por regla de terreno. En la Serie Mundial de 1903 hubieron 17 triples por regla del terreno. El estadio de los Yankees solía tener monumentos de piedra y un asta de bandera en el campo exterior que estaban en el terreno de juego. También tenían un drenaje de goma que estaba en juego en el medio del jardín derecho. En la Serie Mundial de 1951, Mickey Mantle tropezó con él y se rompió los ligamentos de la rodilla. Tuvo que ser sacado del campo en un carrito y aún así jugó 17 temporadas más con un ligamento desgarrado que nunca fue reparado. En los años 70 arrojar cosas en el campo sucedía tan a menudo que los árbitros a veces ni siquiera detenían el juego y continuaban jugando con basura en el terreno. En una ocasión los fanáticos de Filadelfia le arrojaron tantas cosas a Dick Allen que en 1969 comenzó a usar un casco de bateo mientras jugaba en el cuadro interior. La MLB no comenzó obligando a los bateadores a usar cascos hasta 2 años después, en 1971, donde Dave Parker llevó este cambio de reglas a otro nivel después de una lesión en la mejilla. Este comenzó a usar un casco de fútbol americano e incluso una máscara de hockey en el plato durante los juegos. El equipo de protección para bateadores ha evolucionado a protectores de codos, espinilleras, protectores faciales y mejores cascos. Pero a pesar de esto, recibir un pelotazo es más peligroso que nunca porque los bateadores están siendo golpeados en la cara a un índice más alto que en cualquier otro momento en la historia del béisbol. Pregúntenle a los angelinos quién iniciaron la pelea más grande del año después de que Michael Lorenzen le diera un pelotazo en la cabeza a Justin Upton. Fue un accidente total, pero más tarde ese mes, después de que Mike Trout vio pasar 2 lanzamientos por su cabeza, especuló que podrían haber sido a propósito. También dijo que incluso si no eran lanzadores que no tienen un control suficiente para lanzar adentro sin golpear a alguien en la cara, probablemente no deberían hacerlo en absoluto. Al día siguiente los angelinos le lanzaron muy cerca de la cabeza a Julio Rodríguez, lo que provocó un intercambio de pelotazos, y más tarde en el juego, cuando golpearon a Jesse Winker, las cosas se pusieron feas. La parte mala para la MLB es que este aumento de bateadores golpeados es en gran parte por mandatos del equipo. Los equipos están haciendo que los lanzadores lancen más bolas rompientes que nunca porque tienen más probabilidades de resbalarse de la mano de un lanzador y golpear a un bateador. Y cuando lanzan bolas rápidas las dirigen alto en la zona o en la esquina interior más que nunca antes, lo que provoca más lanzamientos cerca de las cabezas y manos de los bateadores. Los equipos han descubierto que los lanzadores con más velocidad y movimiento de lanzamiento son más valiosos que los lanzadores que solo tienen un buen control, lo que significa que hay un montón de lanzadores con sliders desagradables y bolas rápidas de 100 millas por hora, a quienes se les dice que lancen alto hacia adentro porque son los lanzadores más difíciles de batearle. Desafortunadamente también son los que tienen más probabilidades de golpear a un bateador. En la última temporada completa de las Grandes Ligas, la temporada tuvo 21 golpeados por lanzamientos, lo que es un récord histórico, y este estudio encontró que de 2011 a 2014 uno de cada 22 golpeados por lanzamientos resultó en una lesión, y también encontró que cuanto más rápido era el lanzamiento, más probabilidades tenían de que ocurriera una lesión. La velocidad promedio de la bola rápida ha aumentado desde entonces, por lo que hay una buena probabilidad de que esta tasa sea incluso más alta ahora. Pero lo que posiblemente sea lo más preocupante es que casi 1 de cada 3 lanzamientos que golpean a un bateador en la cabeza causa una lesión, y hasta que la bola rápida alta deje de ser efectiva, esta tendencia será difícil de detener.
Pero la MLB está tratando de implementar para la siguiente temporada una regla que expulse automáticamente a cualquier lanzador que golpee a un bateador en la cabeza independientemente de si fue a propósito o si fue golpeado por un lanzamiento. El sistema de puntos por cada lanzamiento golpeado contaría por una cierta cantidad de puntos dependiendo de dónde golpeó al bateador, y una vez que un lanzador pasara una cierta cantidad de puntos sería expulsado inmediatamente. Los jugadores han rechazado ambos cambios de reglas y esta no es la única vez que los jugadores han rechazado cosas que los hicieron más seguros. En 2009 los cascos de la MLB supuestamente solo los protegían de lanzamientos de hasta 70 millas por hora, la bola rápida promedio era de 91 millas por hora, por lo que Rawlings presentó un nuevo casco que los protegía contra un lanzamiento de 100 millas por hora, pero casi nadie lo usaba porque eran demasiado grandes y se veían raros en la cabeza. La multitud ofreció una opción similar para los lanzadores, pero la de Brandon McCarthy puede haber sido la más aterradora. Requirió una cirugía de emergencia y luego tuvo una convulsión debido a un batazo de línea y se les ofreció a los lanzadores este casco que usó Alex Torres, pero probablemente fue el único que alguna vez usó este casco por razones obvias. Desde entonces se han introducido más cascos con protección adicional que son más populares y mucho menos notorios, pero a pesar de todos estos cambios que han mejorado la seguridad de los jugadores, la cantidad de días que la liga pasa en la lista de lesionados ha pasado de 31.000 en 2017 a 48.000 en 2021. Eso es un aumento del 65% en solo 5 temporadas, y muchas de estas lesiones son en realidad falsas. En 2017 la MLB redujo el número mínimo de días que un jugador lesionado tenía que estar fuera de 15 días a 10 días, pero los equipos pueden manipular esto diagnosticando a un lanzador abridor con una lesión que no tiene, y solo perderlo para una apertura. Esto es ilegal, sin embargo es bastante difícil decir qué lesiones son reales y cuáles no. José Cardinal una vez tuvo que perderse un juego porque dijo que había un grillo en su habitación de hotel que lo mantuvo despierto toda la noche y luego otra vez se perdió un juego porque afirmó que su párpado no cerraba. Por ridículo que suene, ambas lesiones fueron reales. Se informó que José Maya se lastimó el hombro y tuvo que operarse porque jugó demasiado Guitar Hero. Esto también fue real. Danny McLean una vez estuvo en la lista de lesionados porque dijo que se le había dormido el pie mientras veía la televisión. Luego se puso de pie demasiado rápido, se lo golpeó y se dislocó los dedos de los pies. Esto era falso. En realidad estaba relacionado con la mafia y le debía dinero al famoso gángster Tony Gigaloni. Gigaloni le rompió los dedos de los pies como castigo, lo que provocó que fuera a la lista de lesionados. Glenn Allen Hill tuvo que ir a la lista de lesionados porque afirmó que le tenía miedo a las arañas. Soñó con arañas que lo asustaron tanto que se quedó dormido, luego caminó sobre una mesa de vidrio y la rompió. Luego se cayó por las escaleras mientras dormía. Esta fue una historia real. Ross Stripling una vez estuvo en la lista de lesionados con fatiga en la parte inferior del cuerpo. Según él, esto fue completamente falso. Otro lanzador veterano anónimo dice que le dieron la opción de fingir una lesión o ser liberado. Esta estrategia permite a los equipos reemplazar a jugadores de bajo rendimiento al ponerlos en la lista de lesionados. Los equipos también harán esto con los lanzadores que creen que han lanzado demasiadas entradas. Al ponerlos en la lista de lesionados pueden quedarse con el equipo y lanzar nuevamente más adelante en la temporada aunque no estén realmente lesionados. Esto se hace para prevenir futuras lesiones como la cirugía de Tommy John. Esto sucedió más veces en el último año que en toda la década de los 90. La liga ha respondido a esta epidemia con un menor conteo de lanzamientos, pero esto podría decirse que está empeorando las cosas porque los lanzadores solían lanzar muchas más entradas con mucho menos descanso y se lesionaban con menos frecuencia. Aldous Radburn lanzó más juegos completos en una sola temporada que toda la liga combinada en 2021. Brooklyn Robins y Boston Braves jugaron una vez un juego de 26 entradas, y ambos lanzadores abridores lanzaron el juego completo. Nolan Ryan una vez lanzó 235 lanzamientos en un juego, lo que es más del doble que el conteo promedio de lanzamientos de Sandy Alcántara, quien lidera toda la liga con un promedio de 102 lanzamientos por juego. Los lanzadores de épocas pasadas estaban acostumbrados a lanzar muchos lanzamientos para poder hacerlo sin agregar demasiado riesgo, pero las investigaciones muestran que lanzar más lanzamientos aumenta el riesgo de lesiones, especialmente si los lanzadores no están acostumbrados a ello. Los Rangers una vez dejaron que José Canseco, que era jardinero, lanzara durante una paliza. A pesar de que solo lanzó una entrada, se rompió el ligamento colateral cubital y tuvo que ponerse en lista de lesionados. La única manera de lanzar muchos lanzamientos sin tener un alto riesgo de lesión es acostumbrarse a lanzar muchos lanzamientos. La única manera de lograr eso es lanzar más lanzamientos, lo que también aumenta el riesgo de lesión. Es por eso que resolver las lesiones de codo de Mob ha sido tan difícil y ha hecho que la cirugía de Tommy John sea la lesión más dañina en el deporte, no solo porque sucedió con tanta frecuencia, sino porque toma una eternidad sanar y apresurar a un lanzador a regresar puede ser aún más catastrófico. Dave Dravetsky una vez tuvo que hacerse extirpar un tumor canceroso de su brazo, sobrevivió y contra todos los pronósticos y las órdenes del médico regresó en menos de un año.
En su segunda apertura se rompió el brazo tan gravemente que según se informa se podía escuchar gritando en todo el estadio que estaba fuera por la temporada. Pero unos meses después, mientras celebraba con su equipo, se rompió el brazo nuevamente y por muy grave que fuera, los médicos le hicieron una radiografía y descubrieron que el cáncer había regresado y terminó su carrera de béisbol para siempre. Tommy John tiene una tasa de éxito del 84%, pero los lanzadores tardan entre 12 y 18 meses en recuperarse. Los equipos están siendo extremadamente cautelosos con sus lanzadores, pero quizás el factor más importante en las lesiones de codo es lo que los equipos están promoviendo más. La investigación concluye que los lanzadores de mayor velocidad tienen la mayor probabilidad de Tommy John, porque una mayor velocidad generalmente significa más torsión en el brazo. Pero un lanzador que se esfuerza al máximo para lanzar a 95 millas a menudo pone más torsión en su brazo que un lanzador que puede lanzar a 100 con facilidad. El viejo Haz Radburn probablemente lanzó en los 80 y probablemente rara vez lanzó un lanzamiento tan fuerte como podía, porque sabía que se esperaba que lanzara todo el juego, por lo que podía lanzar 1.000.000 de lanzamientos sin lesionarse. Pero hoy en día la MLB valora a los lanzadores con velocidad más que cualquier otra cosa, por lo que los lanzadores están haciendo su mayor esfuerzo para lanzar lo más fuerte posible, con la mayor frecuencia posible, lo que pone a los bateadores y a toda la liga en mayor peligro que nunca. Si te gustó este contenido, suscríbete al canal, no te olvides de darle like, dejar tu comentario y activar la campana de notificaciones.